días, somos el grupo número 13 y les vamos a hablar sobre los derechos subjetivos y jerarquías de las normas jurídicas. Mi nombre es Marjorie Moretay y les voy a hablar sobre los derechos subjetivos. Son normas de decisión de las personas que comprenden del interés y de la voluntad. Se clasifican en derechos reales, patrimoniales y personales. Derechos subjetivos públicos son los que posee una persona en referencia a los poderes públicos existentes. Derechos políticos, derechos a las prestaciones de servicio y derechos a la educación pública y gratuita que ofrece el Estado. Derechos subjetivos privados son los que posee una persona, los individuos frente a otros individuos y también frente al Estado. Se divide entre derechos absolutos y derechos relativos. Los derechos absolutos son los derechos familiares y derechos políticos. Los derechos relativos son los derechos de crédito y los derechos familiares. Gracias. Mi nombre es Luis Jonathan Ayala, yo les voy a hablar sobre los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son aquellos que tienen por objetivo el provecho económico por el autor mediante la explotación de la obra. Los derechos patrimoniales reflejan el patrimonio y son aptos para satisfacer necesidades de dinero. Los derechos patrimoniales se dividen en derechos reales, personales y derechos intelectuales. Mi nombre es Julia García. Los derechos reales es el conjunto de normas que regulan la relación directa e inmediata entre una persona y un bien, otorgándole a ésta el poder de gozar y disponer de dicho bien de manera exclusiva e disponible a terceros. En Guatemala, los derechos reales se regulan principalmente en el Código Civil, específicamente en los libros que tratan sobre bienes, propiedades y demás derechos reales como usufructo, uso, habitación, servidumbres y la posesión. La jerarquía de normas jurídicas se entiende por el autor como un sistema normativo que comprende un conjunto de normas ordenadas, escalonadas, coherentes, armonizadas y que en principio no admite contradicciones. Según el doctor Hans Kelsen, las leyes o normas jurídicas se jerarquizan de la siguiente forma: ordenada y escalonada. Primero, las leyes constitucionales, bajo las están las leyes ordinarias, bajo estas están las leyes reglamentarias y por último, las leyes individualizadas. Mi nombre es César Iván Ramírez Díaz, les voy a hablar sobre normas constitucionales. Las normas constitucionales son todas aquellas que nos dan las obligaciones y los derechos, le dan las obligaciones al país a con nosotros. Algún ejemplo de estas normas son las que el país tiene la obligación de darle la educación al pueblo, seguridad, de algunos derechos que también nosotros tenemos, el derecho a la vivienda, a un trabajo. La Constitución se divide en varias partes que son de valores, legales y sociales, ordinarias. Son todas aquellas que son dictadas de manera simple. ¿A qué me refiero? Como todos sabemos, en el Congreso hay 160 diputados, 32 que son de manera electos porque sobresalen en la sociedad y los 128 restantes son electos por nosotros. Las normas ordinarias son dictadas de manera simple porque no es necesario que los 160 diputados estén presentes. Se pueden hacer con 10, 20 o 30. Algún ejemplo de esas normas ordinarias son el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Trabajo. Mi nombre es Manuel Cordón, les hablaré de los siguientes temas. Normas individualizadas son las que obligan o facultan a una o varias personas individualmente determinadas. Dice García Maínez que estas se dividen en privadas y públicas. Por otro lado, las normas jurídicas son las siguientes. Reglamentarias tienen como objetivo fundamental fijar los mecanismos más adecuados para la aplicación de las leyes ordinarias, siendo atribución de los tres organismos del Estado, en donde estos funcionan, mientras que en el ámbito personal de ley penal se refiere a la igualdad de las personas ante la ley, pues esta se dirige a todos sin excepción, lo que la hace impersonal debido a su naturaleza pública y general. Muchas gracias. En conclusión, el derecho subjetivo y la jerarquía de las normas jurídicas son las facultades que tienen las personas para actuar en la vida jurídica. El funcionamiento del derecho en relación con los derechos individuales y la organización normativa de la sociedad. Esperemos que este video ayude a su conocimiento sobre cómo
aplicar el derecho de manera justa y equitativa, protegiendo los derechos de todos los individuos y contribuyendo al desarrollo de una sociedad más justa, democrática.